Teresa Domínguez, periodista de Levante del Mercantil Valenciano. Front les conspiranoies amplificades per la televisió, el diari Levante va publicar informacions contrastades sobre el cas Alcácer, que va tindre un fortíssim impacte social. Què va aportar a la societat valenciana el tractament informatiu de Levante sobre el cas Alcácer i quines conseqüències va tindre? El tratamiento informativo que hizo Levante el Mercantil Valenciano del caso Alcácer, pero no tanto del caso Alcácer, sino como de la investigación del crimen de Alcácer, que son dos conceptos diferentes, porque uno es el hecho criminal, que es duro pero simple en sí mismo, y el caso Alcácer, digamos que es todo el contuberno mediático y social que generó a raíz de las conspiraciones que propiciaron el padre y un criminólogo. Trataron de ser serias desde el primer momento, pero yo creo que la máxima importancia de nuestro papel se vive en los meses previos al juicio, cuando este par de personas, el padre de una de las víctimas y el criminólogo que se asocia con él, junto con la connivencia necesaria de Pepe Navarro como director y presentador del programa Esta noche cruzamos el Mississippi, despliegan durante meses, sin que nadie les ejerza de contrapunto, despliegan toda una serie de mentiras en torno al hecho criminal del asesinato de las tres niñas, que busca hacer calar en la población, en la opinión pública valenciana, pero en realidad en la de todo el país, el hecho de que aquello no obedecía a la acción criminal de dos delincuentes comunes, sino a una suerte de conspiración de poderosos que se dedicaban a secuestrar niñas para su uso y disfrute sexual y luego asesinarlas. Nosotros fuimos conscientes, porque teníamos conocimiento, yo en aquel momento como redactora, jefa de sección creo ya de sucesos, tenía contacto con la investigación, con los investigadores. Habían pasado 3 años desde el hallazgo de los cadáveres, habíamos publicado muchísima información y teníamos acceso a buena parte de lo que se había investigado. Por tanto, aquello era directamente mentira, en mayor o menor grado, pero lo que reinaba era la mentira. Esa mentira se estuvo vertiendo sin ningún contrapunto desde septiembre de manera discontinua y a partir de finales de enero del 97 hasta mayo, que comienza el juicio contra el único condenado hasta el momento, que es Miguel Ricart. Cada noche en prime time, en hora de máxima audiencia, en una tele privada como era Telecinco, sin que nadie les rebatiera. Y cuando digo nadie me refiero a las instituciones implicadas en esa investigación. Ni la Guardia Civil dijo absolutamente nada, ni la Judicatura dijo absolutamente nada, ni los forenses desde el entonces Anatómico Forense o Instituto de Medicina Legal dijeron nada, ni siquiera otros medios que habían tenido acceso total o parcialmente a casi la misma información que nosotros dijeron nada. Entonces nosotros decidimos que aquello no podía seguir intoxicando de aquella manera a la opinión pública valenciana en particular y española en general. Digamos que esa batalla, muy desigual, porque era muy desigual que un periódico de provincias, en terminología madrileña o centralista, pudiera hacer de contrapunto a una televisión con emisión nacional y en máxima audiencia. Fue realmente David contra Goliat. Aquello nace de una serie de, cuando vemos que de manera continuada desde enero empiezan a mentir, fue una decisión mía en concreto, pero refrendada evidentemente por el entonces director, Ferran Belda, que tuvo una actitud muy valiente, porque no solamente me dio el ok al primer reportaje, sin fundamento, que es lo que genera después toda la controversia, digamos, y nuestra corriente contando lo que había y la verdad, sino que se mantuvo a pesar de los insultos, a pesar de las bajas de suscriptores, en fin, hubo una presión social enorme, porque nadie rebatía lo que estaba diciendo, nada menos que uno de los padres de las víctimas. Aquello le daba un rigor aparente que nadie se atrevía a contestar. Entonces, digamos que lo nuestro era casi una acción de locos, ¿no? Llegó el juicio, los compañeros, a mi compañera de tribunales, Yolanda Laguna, en aquel momento, el primer día del juicio dijeron: jolín, teníais razón, evidentemente, como no podía ser de otra manera, porque muchas de las cosas que decían eran absurdas, incoherentes y contrapuestas un día con otro, ¿no? Buscaban simplemente audiencia, share, beneficio económico, porque bueno, al final hubo una condena que demostró esto. ¿Y qué significó aquello? Bueno, yo creo que fue una forma de reivindicar el periodismo como debe ser. Quiero decir, nosotros tenemos, yo lo digo muchas veces, yo en la facultad, a lo mejor esto es un poco antiguo, pero a mí en la facultad me enseñaron que esto era un medio de comunicación social. Y yo creo que con el tiempo hemos perdido, como no, el apellido de la madre, el social, ¿no? Medios de comunicación social, el social se ha caído.
tenemos una función social y sobre todo tenemos una función que nos encomienda la Constitución española, que es la de la información veraz, no solamente en un caso mediático como este, sino en todos. Nuestra obligación es contrastar y ejercer de contrapunto a los poderes públicos. Yo creo que eso se ha perdido un poquito, y más ahora bueno, con los clics, los digitales, la premura, la rapidez, el ansia por llegar antes, muchas veces dejando por el camino el contraste, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquello significó una llamada de atención sobre cómo se deben hacer las cosas. Uno de los problemas que generó aquel tratamiento informativo desde esa televisión privada en concreto, desde Telecinco, desde ese programa en concreto, no fue tanto el tratamiento que hizo el programa, que bueno, cada uno es libre de ejercer el periodismo como crea que debe, aunque sea de una manera intoxicadora o con fake news directamente, lo que hoy serían fake news, ¿no? Fue el silencio absoluto de quienes sí podían rebatir aquello, que no era un medio de comunicación como éramos nosotros, porque era esa lucha desigual de David de igualdad, sino que eran las instituciones públicas que estaban participando en esa investigación. Recordemos que cuando llega el juicio y cuando se produce ese momento brutal de desinformación por parte del padre, el criminólogo y Telecinco, aquello era un caso cerrado, a las puertas del juicio que empezaba en mayo. Por tanto, no había ningún impedimento para que o la Guardia Civil o la delegación del Gobierno o la judicatura, de alguna manera, dijesen, estos señores están mintiendo. Eso fue tan importante como que a partir de ese momento, por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil, aprendieron que ese silencio, que es lo que hoy hace que todavía muchísima parte de la opinión pública valenciana y española crean que detrás del caso Alcácer no hay dos delincuentes comunes, sino una conspiración de poderosos secuestrando a niñas, ellos aprendieron la lección y a partir de ahí se gestó el nacimiento de lo que son los gabinetes de prensa de la Guardia Civil, pero lo mismo ocurrió en el Palacio de Justicia, es decir, el Ministerio de Justicia también empezó a crear a partir de ahí o a fomentar los gabinetes de prensa que pueden informar en un momento determinado de un hecho sin revelar cuestiones de la investigación. Obviamente, no se trata de eso, pero sí de dar información veraz en el momento oportuno, evitando así que los medios que tienen la necesidad y la obligación de informar terminen bebiendo en fuentes completamente errònies. Com s'ha de treballar en un cas de tal repercussió i què vas aprendre de tot això? La forma de trabajar en el periodismo de sucesos ha de ser común independientemente de la repercusión mediática que tenga. El caso Alcácer evidentemente fue el origen de los casos mediáticos, o al menos establecemos como un punto de partida, un punto y aparte en el ejercicio profesional, en la forma de hacer periodismo, pero yo soy de la opinión de que nuestra función, que está recogida en la Constitución española y que nosotros somos medios de comunicación social, o al menos así yo lo aprendí, y tengo la penosa sensación de que se nos ha descolgado el apellido materno, el social, por el camino y somos más medios de comunicación, que evidentemente son empresas privadas, no solo con todo el derecho, sino con todo el deber del mundo de generar beneficios y mantener sus plantillas y conseguir que la información fluya, ¿no? Pero hemos olvidado esa parte y hemos olvidado que tenemos un mandato constitucional, que es el de procurar la información veraz a la ciudadanía. Entonces, no solo en los casos mediáticos, en cualquier caso nuestra obligación es contrastar, contrastar y volver a contrastar. Actualmente es muy difícil porque si en el año 92, que es cuando matan a las niñas, o en el 93, o en el 97, que es el juicio, había una serie de medios de comunicación social, ahora se ha multiplicado por 10. Hay digitales en pueblos muy pequeñitos y eso que supuestamente es la globalización de la información, en realidad lo que está procurando es muchísimo ruido porque hay mucha más desinformación, porque hay mucha precariedad en la profesión, se resta tiempos para contrastar y para hacer una información de calidad y eso va en detrimento al final de la propia democracia y de los ciudadanos. Entonces, volviendo un poco al origen, yo creo que en estos casos lo que hay que hacer es contrastar una y otra vez en fuentes oficiales, en fuentes no oficiales, e intentar desde una posición honesta y lo más objetiva posible dentro de la subjetividad que ejercemos cada uno, intentar alcanzar la versión más próxima a la verdad. El cas Alcácer també va tindre un fort component de gènere, vist des de la nostra òptica actual. Com creus que ha canviat aquest enfocament avui en dia? Por supuesto que es un asesinato de tintes machistas, aunque en aquel momento no tuviera esa nomenclatura. Fue muchas más cosas, fue un choque de género, donde las víctimas son asesinadas por su condición de mujer y son violadas por su condición de mujer,
pero también fue otras cosas, fue un choque cultural de 3 niñas de clase media normal, lo que entendemos por normal, con 2 personas de ámbitos delincuenciales, de familias muy desestructuradas, condenados casi por ambiente a vivir en ese ambiente de delincuencia, evidentemente no a asesinar ni a violar a 3 niñas, pero sí de ser delincuentes. Fue un choque en muchos sentidos, ¿no? Fue un choque de egos también, que eso también auspició mucho la conspiración. Pero, volviendo al origen, efectivamente es un crimen de género clarísimo, que entonces no se llamaba así, pero bueno, pasan los años, ocurre el asesinato de Ana María Orantes, que es, si el caso Alcácer es el origen de lo que hoy, digamos, podría ser el nuevo periodismo de sucesos, el de Ana María Orantes sería el origen de la convulsión social que terminó con una ley integral de violencia de género y digamos, haber puesto sobre el mapa político y social la violencia que se ejerce sobre las mujeres o la desigualdad en sí misma. ¿Tiene su importancia en cómo se puede tratar hoy en día? Sí, sí, porque digamos que hoy en día no se abordaría, yo misma no abordaría las informaciones que escribí entonces de la misma manera. Siendo mujer, siendo sujeto paciente de desigualdades a lo largo de toda mi vida profesional, personal, por mi condición de mujer, digamos que no se le había puesto nombre, no había esa manera de explicarlo públicamente, ¿no? Entonces, evidentemente hoy en día se haría de una manera distinta y yo creo que en términos generales se hace un poquito mejor. Es cierto que el caso Alcácer, ni desde el punto de vista de género ni desde el punto de vista del periodismo de sucesos, ha coartado aquellas cosas que hoy criticamos como tremendamente malignas y malévolas que se hicieron en el caso Alcácer por nosotros los periodistas, ¿no? No hay más que poner muchas veces programas de televisión, hoy actualmente no hace falta más que ver el seguimiento mediático de algunos casos con mucha repercusión, desde Diana Quer a Marta Calvo, pasando por cualquier otro que se nos venga a la mente, para ver que se siguen haciendo mal muchas cosas y que tendríamos que revisar mucho más a fondo. Últimament he llegit algunes informacions en Levante en les quals gastes les paraules putero o prostituïdor o víctima d'explotació sexual en compte de prostituta. Com creus que cal reenfocar el periodisme en matèria de gènere? Pues como en el resto de las cuestiones sociales, nosotros, vuelvo a decir que defiendo la parte social que va implícita en nuestro trabajo, ¿no? Nosotros tenemos un deber para con la opinión pública y un deber de formación también. En ese deber de formación tenemos que contribuir como una pata más de la sociedad y una pata importante además en la corrección de las desigualdades, en este caso de género, podríamos hablar de otras, pero estamos hablando de las de género. La prostitución es uno de los máximos exponentes de la desigualdad y del machismo. Es decir, si utilizamos términos de tinte mercantilista que yo he utilizado en el pasado, pero que ahora ya no utilizo porque digamos que ha habido una corrección sobre la forma de escribir, estamos validando como negocio algo que no lo es, algo que es la mera explotación sexual de una mujer. Cuando muchas personas, incluso personas que están en investigación, policías, guardias civiles, te dicen que muchas mujeres que están siendo objeto de prostitución o que están siendo objeto de trata con fines de explotación sexual, lo hacen voluntariamente, la respuesta es sí, claro, pero en el origen, cuando empezaron esas mujeres a ser prostituidas, e insisto en el término ser prostituidas, no lo hicieron de manera voluntaria, son mujeres vulnerables, de una extracción social y económica de una baja, con pocos recursos, a quienes de manera muchas veces engañada se les abre una vía de subsistencia. No es el ejercicio voluntario de hago con mi cuerpo lo que yo quiera, que eso es evidente, que cualquiera es dueño de su cuerpo siempre y cuando no entre en colisión con derechos ajenos, ¿no? La prostitución es machismo en estado puro y mientras no lo veamos y siga habiendo consumidores fíjate, estoy utilizando el término consumidores, que es un término mercantil, mientras siga habiendo hombres jóvenes que consumen prostitución, que pagan por servicios sexuales, que es la utilización absoluta de una mujer como un objeto, no alcanzaremos la cota de igualdad entre géneros, que es lo que nos debería empujar a todos, a hombres y a mujeres. No es una cuestión de mujeres, es una cuestión de todos. Por tanto, desde nuestro trabajo, desde nuestro humilde trabajo diario,
es muy importante porque, en cierta manera, aunque no estemos llegando al público joven con productos clásicos como un periódico en papel, tenemos otras formas de comunicarnos, tenemos WhatsApp, tenemos la web, tenemos un montón de vías de comunicación mucho más actuales que pueden llegar a los jóvenes y que llegan, de hecho, porque un joven no busca cada mañana el periódico Levante para leerlo, pero sí le llegan noticias a través de Twitter, a través de Instagram, a través de WhatsApp, de cualquier red social, y consume esa información. Por tanto, tenemos una responsabilidad y creo que podemos ayudar a corregir la desigualdad utilizando un lenguaje mucho menos sexista y mucho más igualitario.